Hola, ok, ahora sí, regresamos. Buenísimo. Listo, ya solucionado el problema del espacio. Sí. No, Bueno, como les estaba diciendo, un placer conocer a todas las personas que están conectadas y bueno, reforzando eso que estabas comentando, que ciertamente coincidimos de nuevo en la universidad, después dejamos mucho tiempo sin contactar y finalmente por cosas del destino, estos temas y esta onda de todo lo que hemos estado haciendo, por fin pudimos coincidir de nuevo. Y qué interesante que ahorita, pues, somos amigos como que de alma, del uno, de la fuente. Entonces, ha sido de verdad muy bonito este reencuentro que hemos tenido hace poquito, realmente, hace muy hace poco. muy poco. Un reencuentro de almas fue. Es correcto. Tanto que el día que hablamos fue, ese día era como para hacer el en vivo, porque fue tan espectacular la conversación, me sentí tan conectada y feliz de volvernos a reencontrar que yo dije, esto tiene que ir para un en vivo y él tiene que mostrar todo esto que sabe. Así que bueno, yo quiero que comiences a hablar y que todo vaya fluyendo. Ya se me van a salir los nervios seguramente para poder hablar tranquilo contigo. Bien, bueno. Importante comenzar porque el propósito de este en vivo, de hecho me gustó muchísimo este nombre que le pusiste de conversaciones espirituales, pues precisamente busca esto, ¿no? Busca conversar más que todo sobre estas experiencias espirituales que hemos estado teniendo. Y mientras estábamos conversando en aquella oportunidad, pues yo te comentaba más o menos cómo fue ese proceso que me llevó hasta ahorita estar haciendo lo que estoy haciendo. Porque ciertamente yo creo que eh, empecemos desde lo más común. Lo más común fue esto de darme cuenta que después de haber hecho un montón de cosas en mi vida, después de haber estudiado diferentes materias que trataban del desarrollo personal, que trataban de el crecimiento, estudié coaching, programación neurolingüística, luego de haber terminado mi pregrado, que es el derecho. Y bueno, hice un montón de cosas interesantes que tenían mucho que ver con esto del crecimiento personal, la autoayuda y la búsqueda espiritual. Y finalmente terminé dándome cuenta que a pesar de lo mucho que había estudiado y a pesar de todo lo que ya había aprendido, no era suficiente. Y hoy entiendo, no finalmente, apenas hoy entiendo que en ese momento, cuando ya había adquirido toda esa cantidad de conocimientos, pues llegó el punto en el que ya yo decía, wow, soy el mejor, genial, soy un crack, soy lo máximo. Y entonces empecé a vivir un montón de experiencias personales que me fueron demostrando que no era así, no era ningún crack, ni era lo máximo, ni nada por el estilo, sino que me estaba creyendo eh, una, una coraza que me había armado, que esto justamente es parte de este mensaje espiritual, ¿no? Que por lo general, cada vez que nosotros empezamos a sentirnos emocionalmente vulnerables o emocionalmente frágiles, débiles, expuestos, lo primero que hacemos es colocarnos corazas, colocarnos máscaras, y esas máscaras, por lo general, tienden a ser nuestro currículum o todo lo que intelectualmente somos capaces de lograr y de adquirir inclusive la posición económica, el buen trabajo que pueda conseguir, toda esta cantidad de cosas que realmente no definen Lo que al humano que hay detrás de todo esto. Y llega el momento en que te haces esa pregunta. Mira, si yo me quitara todo esto de que soy abogado, que soy coach, que soy máster en PNL, que soy esto, lo otro, toda esta cantidad de cosas, ¿qué queda? Ujú. Y la respuesta a eso es algo bastante intimidante. Te queda un vacío gigantesco de desconocimiento. No los conoces. Ahora, dentro de ese vacío lo que hay es un humano que no te has permitido y no te has dado la tarea de empezar a conocer. Ese humano que justamente, de alguna forma,
viene, digamos que, definido o condicionado por sus estados emocionales, por sus emociones. Y el gran problema es que más grande aún es ese vacío, que no somos capaces de entender nuestras propias emociones, sino que todo el tiempo estamos yéndonos hacia los patrones de referencia. ¿Cómo se sienten los demás? ¿Qué es lo que deberíamos sentir? ¿Lo que es moralmente correcto? Etcétera, etcétera. Entonces, realmente limitamos demasiado mi universo emocional y mi universo personal. Y gran detalle, justamente ahí, en el universo emocional, justamente esta energía que son las emociones, es donde se encuentra tu potencial creativo. Y es donde se encuentra también tu potencial de manifestación. Pero resulta que como nos mal educaron a ser duros, a que mientras más fuerte eres, mientras menos muestras tus debilidades, tu vulnerabilidad, menos hay riesgo de hacerte daño. Bajo esa creencia errónea, nos terminamos convirtiendo en un robot condicionado solo por nuestros pensamientos. Entonces construimos una personalidad que es un gran disfraz, esa personalidad disfrazada de currículum, que justamente yo soy el abogado, el terapeuta, lo otro, esta cantidad de cosas, y finalmente terminó desconociéndome. Sí, Luego, porque lo que tú eres no es nada de eso, sino que ¿quién es realmente Carlos? Ahí es cuando te haces esa pregunta. ¿Quién es realmente Carlos? Es, es correcto. Y tienes un choque tremendo porque realmente se te desarma todo lo que habías construido como identidad. Ahora, eso nos arroja hacia la crisis existencial, pero es lo más maravilloso que puede sucedernos. ¿Por qué es lo más maravilloso que puede sucedernos? Porque por fin, cuando nos encontramos dentro de esa crisis, es que empezamos a asumir la responsabilidad de descubrir quiénes somos realmente, de descubrir esa persona que hay dentro de nosotros mismos, ese humano que hay dentro de nosotros mismos. Y bueno, entenderse con esa entidad es algo que vale, yo creo que es lo único que vale el esfuerzo hacer, y eso es mucho más valioso que haber hecho esa cantidad de sacrificios durante 5 años estudiando una carrera o preparándote para una cosa, preparándote para lo otro, porque si desconoces a ese humano que hay debajo de todo eso, simplemente sería como construir un edificio sobre el barro. Se va a caer porque justamente las bases no están sólidas. Eso mismo. Así que yo creo que la mayor enseñanza de todo esto que estamos conversando es primero que nada dar ese paso a entenderme emocionalmente y saber quién soy desde esa energía metafísica que nos compone, que justamente allí se encuentra el universo de nuestras emociones, nuestra alma, lo que espiritualmente denominamos como nuestra alma. O sea, esa entidad la podemos llamar el doble cuántico desde la teoría cuántica, la podemos llamar el alma desde lo espiritual, la podemos llamar el inconsciente colectivo desde lo psicológico. Lo cierto es que hay un universo desconocido de esta energía que dirige nuestra vida, que realmente, si no asumimos la responsabilidad de dar ese paso a entenderla y a comunicarnos con ella, todo va a ser materia perdida. Porque estaremos haciendo un trabajo sobre máscaras, sobre disfraces. Entonces, ciertamente, sí, como lo dicen por aquí en un comentario, hay que reencontrar con uno mismo. Es correcto. Justamente se trata de eso, es un reencuentro, porque de alguna forma cuando venimos aquí ya sabíamos quiénes somos, dados con la fuente, pero al entrar en este mundo tuvimos un ataque de amnesia, y ese ataque de amnesia nos hizo tener la percepción del miedo, y la percepción del miedo nos obliga a ponernos máscaras y a ponernos disfraces para sobrevivir en este mundo.
porque pensamos que siempre hay un enemigo externo. Cuando se acaba esa amenaza del enemigo externo, por fin damos con simplemente era yo el que me desconocía a mí mismo y en este intento de proteger mi emocionalidad, pensaba que los demás eran el enemigo, pero realmente no existe ningún enemigo. El único enemigo justamente es el desconocimiento de mí, de mi ser, de mi alma. Entonces, de eso se trata más que todo yo diría que esta conversación, que realmente lo que hace es como abrir la motivación para dar ese primer paso a encontrarnos con nosotros mismos realmente. Sí. Ahora quería saber, ¿cómo fue que llegaste al humor curativo? O sea, ¿qué dijiste? Esto es lo que voy a hacer ahora. O sea, ¿cómo llegaste a saber tu misión de vida? Porque esa es tu misión de vida. O sea, ese es tú estás prestando un servicio, ¿verdad? Y el servicio tuyo es guiar a las personas a reencontrarse, ¿verdad? Pero de una manera como más relajada, o sea, relajada en el sentido de, bueno, vamos a tomarnos con humor este reencuentro con nosotros mismos, pero a la vez ese humor te lleva a ir a lo más adentro de tus emociones y enfrentarlas, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el humor curativo de una manera de reírnos, diría yo, ¿no? O sea, nos vamos riendo de nosotros mismos, pero al final conectamos con nosotros y bueno, ahí comienzan a salir nuestras verdaderas emociones, como una de esas sería llorar, ¿no? Total, total. Fíjate que qué bueno que me haces esa pregunta porque realmente es una historia muy interesante. Resulta que mientras yo estuve preparándome y haciendo toda esta cantidad de cosas, también descubrí que tenía un amor y un histrionismo natural conectado con la comedia y todo esto, y con esto de las artes escénicas. Y pues decidí formarme también en esas áreas. Entonces llegó un momento en que el tema del humor, la risa y la comedia se convirtieron en una característica de mi personalidad. Ahora, la utilizaba mucho para refugiarme de mis propias vulnerabilidades. Y sí, llegó un momento en el que igualmente, como lo comenté hace unos minutos, ya me creía el crack. Yo era el tipo más cómico y más gracioso que existía. Y poco a poco me fui dando, bueno, fui empezando a unir esto de hacer comedia y del humor con el tema del coaching, la programación neurolingüística y todo esto. Y poco a poco me fui dando cuenta también que esto del humor, por experiencias que me fueron ocurriendo, era una herramienta bastante poderosa, porque ciertamente cada vez que me pasaba, por ejemplo, y de hecho tú me conociste también en esa época cuando estaba con mi grupo musical y tal, y era todo rockero, todo bohemio, pues resulta que yo podía estar súper mal, sintiéndome de lo peor, podía estar enfermo de cualquier cosa, y cuando me decían, mira, hay ensayo, todos los males se me quitaban. Y entonces, todo era una emoción, una alegría. Después que terminaba el ensayo, otra vez volvía a mi estado de enfermo de nuevo. Y me fui dando cuenta que hacer cosas que te gustan y esto de estar jugando todo el tiempo, de estar riéndote todo el tiempo, te da una manera de recuperarte más rápido. Ahora, dentro de todo esto también estaba todavía ese disfraz de que, ay, ya me estoy volviendo el artista, y el tipo más genial, el tipo más cool que hay. Así que, justamente, yo creo que fue como esta cachetada al ego que estaba construyendo en ese momento, pues empiezan a ocurrir situaciones en las que ya era imposible en ese momento en mi vida seguir utilizando el humor como herramienta, porque, por ejemplo, la experiencia más fuerte que tuve fue que
que fue justamente la que hizo este clic, el cambio de vida y todo esto, aquí intentaron robarme y me dieron un disparo, entonces estuve a punto de morirme y bueno, durante ese periodo de recuperación caí en estrés postraumático, estuve deprimido un tiempo y me di cuenta que, ok, ahora este es el momento para realmente saber si eso que aprendí funciona. Es decir, ya toda la teoría que había aprendido, ahora era el momento de yo ponerla en práctica, porque es muy fácil que tú te creas lo Ujú. máximo desde tu propia inteligencia y todavía no has podido aplicar esos conocimientos a tu vida realmente. Así que bueno, todo este proceso fue impresionante y muy impactante para aplicar todas estas herramientas y también me fui dando cuenta que realmente esta experiencia había sido un proceso de despojos, un proceso de irme despojando de todos estos disfraces y todas estas capas que tenía encima. Finalmente, pues fui entendiendo que realmente, esto es algo vertebral, es como la columna vertebral de este método del humor curativo. Entendí que cuando hablo de humor curativo me refiero a todos los estados de ánimos. Es decir, el humor no solamente está reducido o limitado al acto de reírse o hacer comedia, sino que involucra todos los estados de ánimo. De hecho, comúnmente hablamos, ay, esta persona está de buen humor, esta persona está de mal humor. Entonces, el humor es realmente un todo que abarca todas las emociones y todos los estados de ánimo. Ahora, ¿en qué consiste esto del humor curativo? Consiste en sacudir tus emociones. Realmente es sumamente importante, es sumamente indispensable darte el permiso de sacudir tus emociones. Todo lo que sea necesario hasta que realmente empieces a conseguir soluciones. Ahora, esto también me permitió descubrir que realmente, como lo comentaba al principio, no nos conocemos. Ujú. Realmente nos conocemos. Hay un universo oscuro, hay un universo inmenso que desconocemos de esto que es ser un humano, de este que es ser el que yo soy, o sea, ¿quién soy yo? Hay un universo completamente desconocido. Pero hay tres puertas fundamentales para llegar a conocer ese universo desconocido. Ahora, y esto lleva también a esta pregunta. Ok, ¿tú te conoces a ti? Y yo diría, pues sí, que muchas veces cuando hago esta pregunta sucede la misma respuesta. Sí, yo me conozco a mí mismo. O sí, yo soy arquitecto, ingeniero, Ajá. abogado, yo soy esto, lo otro. Ok, exacto, los títulos, el nombre, yo soy el hijo de fulano, yo soy el estatus que tengo, yo soy millonario, esto, lo otro. Pero ¿qué pasaría si quitas todo eso? Volvemos a lo mismo, desconocimiento total. Entonces, es imposible llegar a saber quién soy a través de las capacidades Ujú. intelectuales o a través de las posesiones que tengo o a través de los contactos, la familia. Es imposible llegar a saber quién eres a través de esas cosas. Entonces, ¿a través de qué cosas sí pudiera saber quién soy? Bueno, hay tres vías fundamentales para llegar a saber quién soy. Y son la primera, la segunda y la tercera. Por supuesto, cada una de ellas tiene su nombre. La primera son los famosos, o se conoce como los estados de flujo, que es una de las cosas que buscamos dar a conocer y acceder en el taller de humor curativo. ¿Qué son los estados de flujo? Sencillo. Cuando tú ves a alguien como Messi, por ejemplo, o Cristiano Ronaldo, que están jugando fútbol y están anotando un gol, ponen la cámara lenta, súper lenta, y la repetición en cámara lenta, tú ves al tipo que iba como si estuviera volando. El tipo iba en éxtasis. No se le veía
un solo rasgo de estrés, de ansiedad. Era súper preciso y entendía como que el momento exacto para darle la patada a la pelota y que se hiciera el gol. Y es algo como que tiene instalado natural en él. Bueno, esa capacidad la tenemos afortunadamente todos los seres humanos y se conoce como el estado de flujo. Es el estado en el que entro en una especie de trance, Ajá. que simplemente un trance significa un estado de concentración, un estado de mucha concentración en el cual ya sé instintivamente e intuitivamente qué es lo que hay que hacer y sale solo y lo hago en completa paz, en completa calma, en total felicidad. Fíjense que cada vez que ocurre esto no hay un rasgo de estrés. Entonces esto le ocurre a la gente que hace lo que Eso, ama. La qué bonito. gente mientras más, es correcto, la gente mientras más hace lo que ama, cuando tú ves a alguien que está haciendo algo que ama, está en ese estado como si estuviera volando, tú lo ves súper relajado, súper feliz, como pareciera que Sí, estuviera sí, te drogado. conectas contigo Pero mismo. Es cierto, es cierto. Y me pasó, ¿sabes qué? Eso me pasó hoy me pasó que, que como que volví a conectar conmigo misma porque había estado, o sea, en un uf, proceso y en eso que estoy conectando conmigo misma dije, volví a mí. O sea, finalmente, o sea, era como que me conecté y se siente paz y relajación, ¿sabes? Como que estás en ti. Es como qué dices tú, el genial. estado de flujo más lindo. Y fíjate que eso que tú dices es lo más importante, vuelvo a mí, es decir, me encuentro otra vez con ese humano que estaba escondido detrás de toda esta cantidad de cosas, detrás del estrés, detrás de la ansiedad, detrás de las creencias, los valores, todas las cosas que adornan la vida. Cuando termino de desnudarme de todas esas cosas, encuentro justamente esto y vuelvo a mí. Y entras en ese estado como si realmente en verdad pareciera que estuviera drogado, que estuviera levitando, que estuviera en otro nivel. Y fíjate que la característica esencial de los estados de flujo, y esto es súper importante, de hecho esto justamente lo descubrieron o lo aplicaban mucho que si los monjes tibetanos y todo esto, es la calma. La cualidad principal de un estado de flujo es que mientras la persona está haciendo su actividad, está en absoluta calma. Messi no hace un gol estresado. Cristiano Ronaldo no hace un gol estresado. Ellos lo hacen en absoluta calma. Y por eso sucede que alguien que está en estado de flujo pareciera tan fácil hacer eso Eso. que esa persona lo hace ver súper fácil. Claro, no es que sea fácil, es que cuando estás en el estado de flujo, justamente empieza a fluir la energía de manera natural, sin obstáculos. Por eso se llama estado de flujo. Fluye la energía sin obstáculos. Y por lo general, los obstáculos de la energía son nuestros estados emocionales, nuestra negatividad. Claro. Ahora, la segunda puerta a la que hacemos referencia con esto del humor curativo es la famosa expresión emocional. ¿A qué nos referimos con la expresión emocional? Las emociones, su naturaleza es ser expresada, porque la emoción es una energía que cuya única finalidad es transmitirse, porque justamente al ser energía debe fluir. Entonces, su única naturaleza es fluir. Y al fluir debe transitar por todos los canales que consiga. El problema es que siempre le ponemos trabas a la emoción. Entonces vamos creando una represa emocional que se va acumulando en el cuerpo. Y mientras más reprimimos las Sí, emociones, más resistencia. mientras, Más ¿cómo? resistencia. Mientras más resistencia, peor. Correcto, mientras más resistencia le ponemos y tratamos de adornarlas con inteligencia, porque muchas veces tratamos de adornar la emoción con mi título, con mis estudios, con mi gran carrera. Yo como soy coach profesional no debería recharme porque eso sería crítico para la sociedad. No, en realidad
Mientras más reprimimos nuestras emociones, se va creando esa represa emocional en el cuerpo. Nos vamos cerrando, justamente. De hecho, lo decimos así por sentido común. Esta persona sí es cerrada. Una persona que poco se expresa emocionalmente, decimos, esta persona es súper cerrada. O cuando sabemos que alguien cercano tiene un problema y no es capaz de darse permiso de llorar, le decimos, pero no te cierres, busca abrir. Siempre usamos el término instintivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras más nos cerramos emocionalmente, se va creando una coraza emocional. Y esa coraza emocional, cuando ya no tiene manera de hacerse más sólida, crea un padecimiento físico. Y de hecho puede convertirse, por ejemplo, en un tumor o en algún padecimiento físico. ¿Con qué propósito? ¿Cuál sería el propósito de que las emociones hagan esto? Abrirse. Mientras más te abres emocionalmente, menos riesgo tienes de enfermarte. Ahora, si te cierras demasiado y llega un punto en que la emoción ya no puede salir, va a buscar salir de forma obligatoria. Y por eso terminas enfermándote y te terminan abriendo el cuerpo para extirparte el tumor. ¿Por qué? Porque ya era obligatorio abrirte. Entonces hay dos opciones, o te abres por las buenas o te abres por las malas. Y por lo general escogemos abrirnos por las malas. Pero con el humor curativo lo que buscamos es justamente crear este espacio seguro y sano para darle fluidez a todas estas emociones que están reprimidas. Y la expresión emocional, en términos sencillos, porque realmente estas son cosas que hacemos naturalmente, no hace falta que tú hagas el curso de humor curativo para saber acceder a esto, no, estas son capacidades naturales. Entonces, la expresión emocional la ejercemos en cosas tan sencillas como simplemente, no sé, agarrar un día y me pongo a escribir cómo me siento. Ya ahí empieza a fluir la emoción. O agarro un día, si me gusta dibujar, me pongo a dibujar y el dibujo va a reflejar el estado de ánimo que tenía. Así lo que haga sean puros garabatos, pero eso Claro, va a... eso, es tu expresión, tu manera de expresar. Exacto. Es correcto, va a reflejar tu estado emocional. Con cualquier cosa que tú hagas, si te gusta cocinar y un día te sientes mal y quieres llorar y te pones a cocinar, pues seguramente vas a percibir la tristeza en el plato que hiciste, pero ya la sacaste de tu cuerpo. Entonces lo importante, y yo creo que esto es uno de los puntos más críticos en nuestra vida y por eso hacemos tanto énfasis en esto cuando hacemos el curso, es que justamente hay que dar el permiso de que las emociones fluyan, porque además de todo esto, al fluir las emociones, hay mayor capacidad de conectarte con el éxito, hay mayor capacidad de comunicarte con el doble cuántico, con el inconsciente colectivo, con el yo superior, con Dios, porque justamente su lenguaje es el lenguaje abstracto, el lenguaje emocional. Los únicos que utilizamos el lenguaje de las palabras somos los humanos y eso solamente comprende un 7% de la comunicación en general. Entonces hay un 93% de comunicación que es pura emoción, es puro lenguaje simbólico, lenguaje abstracto. Y debemos acceder a ese lenguaje si realmente queremos conocernos a nosotros mismos. Porque justamente cuando nos damos el permiso de esto, empezamos a descubrir estos símbolos personales que solamente los entiendes tú. Fíjate, a mí me pasaba mucho que, bueno, de hecho, me pasa mucho todavía que yo, cada vez que estoy ocioso, me pongo a dibujar garabatos. Ajá. Y uno de los garabatos que dibujo mucho son los ojos. Yo dibujo muchos ojos. Entonces ya eso es un símbolo personal, ya es un símbolo de comunicación conmigo mismo. Lo cual significa algo para mí, pero si no me hubiese dado el permiso de acceder a ese lenguaje abstracto, no sabría que mi alma me está comunicando algo a través de estos garabatos. Sí.
Luego, la última puerta de estas tres puertas que estaba comentándote para autoconocernos, para acceder al conocer a nosotros mismos, es otra que también súper común, creo que es más común que todas, que las dos anteriores, y es la de la puerta de los sueños. Resulta que cada vez que soñamos, nuestra alma se comunica con nosotros, nuestro inconsciente se comunica con nosotros, y pasan cosas interesantes, que es que seguramente cuando nosotros entramos en este plano de los sueños, empezamos a conectarnos con nuestro verdadero poder, este poder metafísico que hay en nuestras emociones reales, que son las emociones sublimes, o sea, nuestro estado superior. Lo encontramos en los sueños. Y por eso nos pasa que muchas veces estamos soñando que estamos volando o que estamos moviendo cosas con la mente o que le estamos haciendo un exorcismo a una entidad negativa por ahí, o que simplemente, o que estábamos debajo del agua y podemos respirar debajo del agua. Estos sueños que parecieran, que nos dan como estos poderes de superhéroes, realmente lo que nos quieren comunicar es el potencial y el poder que hay dentro de nosotros mismos. Entonces, si nosotros aprendemos a desconectar el personaje que interpretamos en nuestra vida cotidiana, que es este tipo que está disfrazado de médico, de abogado, de hijo, de amigo, de novio, de trabajador, si nos quitamos todos esos disfraces antes de irnos a dormir y le permitimos al alma que nos dé el mensaje que decida darnos, ahí accedemos a esta alícuota de poder. Y fíjate que a mí me ha pasado mucho con cosas que parecieran tontas, como por ejemplo, no sé, en un momento si estoy enfermo, hace unos días tuve una lesión en un dedo de la mano, y entonces estuve soñando cómo se me sanó el dedo. Claro, justamente dando este permiso antes de irme a dormir, buscando la solución y todo esto. Y fíjate, he tenido bastante alivio, o sea, el alivio ha sido impresionante. Y esto sucede porque justamente cuando le das permiso a tu esencia, a tu espíritu, a tu alma, de conectarse contigo, lo que haces es tomar energía que hay en ese plano metafísico. Ajá. Y la trae a tu vida cotidiana. Y esto lo hacemos. Lo increíble de esto es que todos los días lo hacemos, pero a la inversa. Fíjate que sucede que de repente me acosté estresado porque peleé con mi jefe, y entonces cuando estoy durmiendo estoy soñando que estoy en una gran pelea, o hay una catástrofe natural, o estoy en un tiroteo, y cuando me despierto completamente estresado, sin ánimo, y no descansé, porque tomé energía del plano de los sueños y me la traje al plano de mi vida cotidiana. Esto pasa de forma natural. Es importante que empecemos a ver que estos son fenómenos naturales. Mientras más naturales son, más fácil tenemos la entrada a ellos. Entonces, estas tres claves, lo que son los estados de flujo, la expresión emocional y los sueños, que realmente si accedemos de forma adecuada a estas tres puertas, encontraremos a esa persona, a ese humano que está ahí de fondo, dentro de este caparazón, dentro de este personaje que estamos interpretando diariamente. Así que, y como lo estaba diciendo, es fácil, se puede acceder a estas puertas de una forma fácil. Solo basta con tener un pequeño interés, inclusive, porque una abertura de tu alma, o sea, cuando comienzas a abrir tu corazón, comienzas a abrir esas puertas. Cuando realmente quieres conocerte y quieres contribuir también con
con la energía del planeta, ¿sabes? Cuando tú realmente dices, oye, yo quiero ser una mejor persona y quiero que el planeta sea mejor, ¿sabes? Cuando tienes conciencia, cuando comienzas a tener conciencia, dices, oye, quiero conocerme a mí misma para transmitir eso que tengo que transmitir. No importa que sea, o sea, porque a veces las personas creen que transmitir tenemos que ser famosos para llegar a los demás. No, es haciendo, sembrando pequeñas semillas, ¿verdad? En las personas que nos conseguimos en el camino, ¿sabes? Así como estamos aquí hablando nosotros. O sea, es como intercambio de energía. Estamos hablando, transmitiendo el mensaje. Nos van a escuchar aquellas personas que van a resonar y son aquellas que están abriendo su corazón al despertar de conciencia y al despertar espiritual. Porque Todo. todo esto que estás explicando es parte del humor curativo. Es despertar tu humano y tu alma para integrarlo, ¿sabes? Y al integrarlo, estás completamente unificado al yo soy. Exactamente, exactamente, ya tú lo has resumido completamente. Ya, yo tengo un rato hablando y tú lo resumiste en esta, justamente de esa manera. Se trata de un proceso de integración, justamente a través de conocerme a mí mismo y también darme el permiso, que esto es súper importante, de entender mi oscuridad, porque pensamos que simplemente a través de las cosas positivas y a través de las afirmaciones positivas y todo esto, solamente a través de eso es que se eleva la vibración, entre comillas. Sí. Y se trata de descubrir todo lo que hay de fondo en ti, esto que Jung, por ejemplo, llamó la sombra, que se trata justamente de entenderme y de mirar a la cara mis vulnerabilidades, mis debilidades, mis defectos y aprender a hacer con eso esta unidad con ese humano que todo el tiempo quiero disfrazar de que es lo máximo. Y realmente ni siquiera es necesario que demostremos que somos lo máximo, porque solo por el hecho de existir, sí somos lo máximo. Entonces ya, solo por el hecho de existir, saber que somos lo máximo, ya no hay necesidad de competencia ni de demostrarle nada a nadie, simplemente hay que ser y listo. Ser lo que somos, y cuando accedemos a ser lo que somos, empezamos a vivir como Messi cuando está haciendo su gol, en estado de completa relajación, de completa calma, como si estuviéramos en éxtasis. Sí, aceptar lo que somos, como dice Kimo, exactamente, aceptar lo que somos. Eso es lo más importante. Eh, Aceptación. se me fue el audio, Arquela, no Se te te fue el escucho. audio. Ay, yo sí te estoy escuchando. Ahora, No, no te estoy escuchando. Creo que ya, debe ser una falla con mi maravilloso internet. sí, el internet de allá. Eh, déjame, voy a salir y voy a volver a Dale, conectarme, dale. porque creo que eso es lo que pudiera estar fallando ahí con el audio. Está Ya bien. va, ya vuelvo. Dale. Ok, Dale alegría a la red. ¿Me escuchas? claro, sí, es que de eso se trata. Mi maravilloso internet siempre me hace estas cosas, pero Sí. ya, Pero bueno, no importa porque aquí seguimos. O sea, lo más eh, importante, seguimos dando el mensaje y aprendiendo. no, y que lo importante es que, Reaprendiendo. ¿cómo? Reaprendiendo. Claro, exacto. Y lo importante es que todo tiene solución. Sí, Justamente se
de eso, o sea, todo tiene solución. Otras personas estuvieran, súper estresado el internet, no lo soporto, guau. Pero no, son cosas que pasan porque esta es otra de las cosas que es importantísimo tener en cuenta. Hemos sido tan duros con nosotros mismos que nos prohibimos cometer errores. Ajá. Entonces, la verdad es que la única forma de aprender en la vida es cometiendo errores. Pero resulta que convertimos el error en un pecado mortal y no puedes cometer errores porque si cometes un pequeño error te vas al infierno. No, realmente se trata de que hay que normalizar el error, hay que normalizar equivocarse y hay que normalizar este tipo de fallas. Estas fallas van a ocurrir siempre. Entonces, si sabemos convivir con ellas, simplemente podremos integrarlas en esa calma y en esa tranquilidad de vivir tranquilamente siendo lo que somos. Sí, eso es muy cierto. Sabes que de todo, de una parte de la que explicaste, hoy haciendo equilibrio, ¿sabes? Con mi maestra, justamente me hablaba que no importa desequilibrarnos, ¿sabes? O sea, para mí es como que es muy importante mantenerme en equilibrio, ¿verdad? Como todas las personas, pero parte de esta experiencia, de vivir estas experiencias, es que van a haber momentos de desequilibrio, pero en esos momentos de desequilibrio aprendemos de las emociones, ¿verdad? La emoción se va y otra vez volvemos. Entonces es como que dejar fluir, ¿verdad? Ese momento que estamos pasando, porque si no lo dejamos, como dices tú, vamos acumulando por dentro, no dejamos ser lo que somos, listo, o sea, me generó un poco de enojo al momento, pero no importa, porque la emoción se va a ir, ¿sabes? Y el amor sigue existiendo en mí, porque el amor está aquí, ¿sabes? El amor no se va, es una, o sea, vibramos en frecuencia del amor. Y si nos dejamos, Total. qué bello aprender de esas emociones. Ahí está. Entonces es como que si dejamos que eso fluya, nos vamos reencontrando más con nosotros mismos y aprendiendo que somos humanos, ¿sabes? Es eso, eh, dejar ser humanos, que es lo más importante, porque fue Eso la es experiencia correcto. que vivimos, que vinimos a vivir. Es así, es así. Y fíjate que algo que tú dices ahí es que me parece genial. Y para reforzar también esto del desequilibrio, es que realmente también al desequilibrio tenemos que normalizarlo, porque el desequilibrio es prácticamente lo que nos da la fuerza de buscar mejorarnos a nosotros mismos constantemente. De repente yo encontré el equilibrio aquí en este escalón. Pero como ya tengo ese equilibrio en este escalón, al subir al siguiente escalón va a haber un pequeño desequilibrio. Cuando acomode o cuando encuentre el equilibrio en ese siguiente escalón, pues ya estoy preparado para el otro escalón. Entonces justamente los desequilibrios son los que me muestran eh, la capacidad que me falta para completar el escalón y luego subir al siguiente. Ajá. También eso es, o sea, lo que quiero decir con esto es que también el desequilibrio es importante en la vida, juega un papel importante en la vida. Sí, sí. Y como que quiero dejarlo muy claro porque fue un último aprendizaje que tuve. Y dije, oye, me sentí bien después de eso, me sentí demasiado bien porque dije, oye, sí, es parte, deja un momento o sea, de mantener todo así como que, ¿sabes? Voy subiendo los escalones, pero tiene que ser de esta manera. No, suelta un poco y deja fluir, Exacto. porque, o sea, igual como dices tú, subo ese escalón, hubo un desequilibrio, pero para subir justamente tenía que pasar por eso porque si no no va a ser de una manera fluida, sino de una manera todo así como yo siempre digo que el plan del alma, ¿verdad? Como que quiero tenerlo así, es mi plan, ¿verdad? Aquí está y es como tiene que ser. Y no, o sea, simplemente dejar fluir el desequilibrio para volver a ese equilibrio. Dice, es así, Carlos, lo que mencionas. Tal cual, es que justamente es eso, o sea, el problema o uno de los grandes problemas que hemos tenido es que
ante la necesidad de protegernos de esa inmensidad que desconocemos, tratamos de poner límites. Ahora, ¿para qué ponemos límites? Está bien, los límites siempre son sanos, pero cuando abusamos de los límites, los ponemos simplemente porque queremos protección. Un límite lo que nos muestra es protección. Ahora, cuando nos damos cuenta que no hay necesidad de protegernos de nada, porque la vida es perfecta tal como es, y como tú lo dices, porque ya el plan está hecho, ya hicimos los acuerdos antes de venir a este mundo, entonces es lo que tú dices, soltar, simplemente aprendemos a soltar y a dejar que esa energía vaya fluyendo sin ponerle planes. Justamente, a veces nosotros nos aferramos al plan como para, ay, eso es yo lo voy a lograr con este plan y este plan no falla y terminamos creando faltas expectativas. Y como le ponemos tantas expectativas, el plan termina fallando y terminamos decepcionados de la vida. Y terminas con sorpresas, como dice ahí, fluir con las sorpresas que nos vamos encontrando. Y Kima dice, somos humanos divinos aprendiendo a soltar. Y aquí otra chica dice, esos desequilibrios, ¿cómo pegan? Ja, 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 interesante punto. Y sí, ese plan, y como dice, ese plan no sirvió, y es verdad, ese plan no sirvió, ¿por qué? Porque lo estabas limitando, te estabas solo limitando a eso, y por eso la vida te sorprende, porque dice, ¿tú creías que era así? Bueno, no, es así. Exacto. Y lo genial de todo esto es que siempre la vida nos está dando la sorpresa, que de hecho a mí me parece algo maravilloso, que siempre duele, porque siempre duele, y mientras más quiero control, más va a doler. Que la vida termina arruinándome los planes. Eso está genial. ¿Por qué está genial? Porque lo que me enseña con esto es que hay que abrazar la incertidumbre. Hay que saber abrazar la incertidumbre, porque justamente en la incertidumbre está la inmensidad, está lo infinito. Y si yo, mi alma, mi espíritu, mi inconsciente colectivo, Dios, como lo quieras llamar, es infinito, pues yo me conecto con el infinito abrazando la incertidumbre. Eso mismo. Sí, sí, es que es así, abrazar la incertidumbre. Y bueno, yo creo que parte de este escalón de mi vida es así, ¿sabes? O sea, para pasar al siguiente es un poco de eso. Pero eso lo vamos a hablar en privado porque necesito hablarlo contigo. Eh, Claro que sí. sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Que de todo lo que has dicho, eh, yo pienso que las personas que vayan contigo van a ir por esas tres puertas para tú poder guiarlos, ¿verdad? Porque bueno, yo con mis canalizaciones voy diciendo, esta es tu misión de vida, ¿sabes? Lo que los maestros tienen el mensaje para decir. Pero tú, de otra manera, también le enseñas a las personas a ir por su misión de vida. Porque en el momento que le estás mostrando el estado de flujo, ahí le estás mostrando realmente cómo la persona es que conecta consigo misma, ¿verdad? Y cómo se siente feliz. O sea, como que dicen, mira, realmente yo me siento feliz comunicándole a la gente esto porque soy una buena comunicadora, pero no lo hago porque tengo tal miedo, pero te sientes en tal paz porque no lo haces, ¿sabes? Sal a hacerlo, confía en ti misma. Entonces tú en ese estado de flujo le das confianza a la persona que lo exprese, ¿verdad? Y después de expresarlo, dejar como que hacer sus sueños realidad, ¿sabes? O sea, como que conectar consigo misma para que ese sueño se materialice, se manifieste, ¿verdad? Así es, total. Es que de hecho, fíjate, con eso que tú comentas, cuando pasamos estas o buscamos como que este acceso a estas tres puertas, el tema de alcanzar el estado de flujo es tan genial que empieza a manifestarse en todas las áreas de tu vida. O sea, empiezas a realmente sentir calma en otras áreas de tu vida. Es posible que de repente esta actividad, como Messi, que es el fútbol, lo que lo pone en estado de flujo, pero conectar, el solo hecho de conectar en ese estado también
seguramente le afecta el área del dinero, el área de pareja, el área de esto, el área de lo otro, porque toda esta energía está interconectada. Y luego esto también en la segunda puerta, que es la expresión emocional, se busca hacer alquimia emocional. Ay, yo a este tema sí, quiero que hables ahora de la alquimia emocional. Bueno, que fíjate que más o menos lo hemos comentado ya con lo que hemos hablado anteriormente, pero fíjate, en términos sencillos, esto de la alquimia es algo súper hermoso porque tiene mucho que ver con cómo nosotros logramos sublimar las emociones. Que fíjate qué pasa con las emociones. Por lo general, se cree que la mayoría de las emociones son negativas y solamente una emoción es la positiva, que es la alegría. Las demás, que son miedo, ira, tristeza, asco y sorpresa, esas pudieran ser todas negativas. Entonces, la naturaleza nos da 6 emociones y de las 6, una sola es positiva. Si le ponemos la etiqueta, pues terminaríamos creyendo que la naturaleza está mal y que en realidad, en lugar de bendecirnos con emociones, lo que hizo fue echarnos a perder la vida, porque hay 5 emociones negativas contra una positiva, no puede ser. Y lo cierto es que no, todas son positivas y negativas. Son las dos, los dos polos. Ahora, ¿quién escoge que sea positiva o negativa? Lo escojo yo. Y la alquimia emocional se trata justamente de convertir la arista negativa en una positiva. Fíjate, la leyenda cuenta que los alquimistas tenían esta capacidad de utilizar el hierro que era un metal muy, muy sólido, de repente hasta oxidado y todo viejo y gastado, en oro. Podían convertirlo en oro. Eso es lo que nos cuenta la leyenda de los alquimistas. Ahora, aplicado a nuestra vida, pues resulta que el hierro representa nuestras emociones y somos capaces de convertirlas en oro. Y eso aplica para todas las 6 emociones completicas. Entonces, por ejemplo, personas como, por ejemplo, Hitler era una persona cuya emoción primordial era la ira. Y mira todo lo que hizo, destruyó a medio mundo a través de la emoción de la ira. Pero había otra persona en épocas anteriores a Hitler cuya emoción primordial era también la ira y logró convertirla en arte. Esa persona era Beethoven. Y todos hemos escuchado la famosa canción de la alegría, por lo menos, que es la obra más grande que compuso Beethoven. Y fíjate que él era una persona que por las condiciones de su vida estaba todos los días conectado con la ira, pero la convirtió en arte. Entonces, pudiéramos decir que Beethoven era un alquimista emocional. Actualmente, en nuestra época, hay una... bueno, antes de dar este ejemplo, dije un término ahí que no he hablado de él, que es esto de la emoción primordial. Resulta que de las 5 emociones, de las 6 emociones, todos los días convivimos con alguna de estas de manera constante. Entonces, ¿qué pasa? Nos enseñan a satanizar las emociones. Por ejemplo, si yo soy una persona cuya emoción primordial no es la alegría, ya yo empiezo a pensar, oh, estoy mal, estoy jodido, soy una mala persona porque no conecto con la alegría. Y empiezo a perseguir la alegría, empiezo a correr detrás de la alegría y nunca la alcanzo. Entonces, me agoto buscando alegría y al mismo tiempo me autodestruyo pensando que ya la emoción que me acompaña, que pudiera ser tristeza, ira, miedo, cualquier otra, es negativa. Eso cómo no va a crear a una persona autodestructiva, a una persona trastornada, a una persona deprimida. Claro que lo crea, porque justamente nos educan para satanizar las emociones. Pero resulta que si yo entiendo que mi emoción primordial no es negativa, sino que detrás de ella hay potencial creativo, yo podré entonces volverme un alquimista emocional y aprovechar esa emoción
para hacer algo grandioso en el mundo. Por ejemplo, yo he determinado o determiné hace un tiempo que la emoción primordial que a mí me acompaña es la emoción del miedo. Siempre me acompañó esta emoción del miedo. Ahora, dentro de esta satanización de las emociones, cuando no me sentía feliz, no me sentía contento, no me sentía alegre, ya yo decía, algo está mal, algo está pasando y terminaba en crisis. Pero esa emoción fue la que me fue abriendo la curiosidad para entender temas espirituales. Claro. Y me abrió el camino a lo espiritual. Entonces, ahora estoy a través de esa emoción haciendo con humor curativo esto de integrar la sombra, que justamente nuestra sombra es la parte de nosotros que más miedo nos da. Ahora voy con el ejemplo. Por ejemplo, hay un director famoso de cine que también su emoción primordial ha sido esta emoción del miedo. Ese director es el que hizo las películas como El hombre manos de tijera o La novia cadáver, que es Tim Burton. Sí. Su emoción principal es el miedo y logró convertir esa emoción en arte. Igual que el escritor Stephen King, que es uno de los escritores de obras de terror actuales, más famosos. Entonces, la alquimia emocional consiste en tomar tus emociones, tomar tus estados emocionales, tomar tus sentimientos. La diferencia entre la emoción y el sentimiento es que el sentimiento es una emoción con significado. Cuando le doy significado intelectual a la emoción, ya lo convierto en un sentimiento. Entonces, cuando yo tomo todas estas energías y me doy la tarea de convertirlas en oro, pues justamente voy a empezar a hacer con todo lo que antes me podía causar daño, sufrimiento, ansiedad, dolor y angustia, ahora voy a poder utilizar ese mismo potencial y esa misma energía para hacer algo que le impacte al mundo, como una obra de arte, un descubrimiento científico, alguna teoría, cualquier cosa, porque justamente esa emoción es lo que te da la huella dactilar emocional para darte a conocer al mundo y para justamente conectar con las demás personas. Entonces, no hay emociones negativas. Todas las emociones pueden ser negativas o positivas, depende de cómo yo las utilizo. Y según la responsabilidad con que la utilice, pues podré convertir un pedazo de hierro en oro, emocionalmente hablando. A mí me encantó eso. Muy espectacular. Y sobre todo que al saber cuál es la emoción primordial, o sea, tú sabes que el miedo para ti te ha guiado por este camino, ¿sabes? Entonces, Total. al saber cuál es tu emoción primordial y la conviertes en algo positivo, porque es creación, o sea, te vuelves creativo, sea en el área que sea, como que te vuelves en alquimista, como dices tú. Total. Total. Y que eso también termina conectándote o termina produciendo como resultado el otro término del que estábamos hablando, que es la sanación cuántica. Que aquí ya va, sanación, o sea, la palabra sanación, yo la hablo con mis maestras y coincido con ellas porque siempre decimos así, pero ¿qué? O sea, ¿estamos enfermas o qué? O sea, la palabra de por sí, sanación, es como muy fuerte. O sea, como que, ¿pero qué? O sea, soy un enfermo que tengo que estar sanando y sanando y sanando. Y así que me gustaría saber tu, obviamente que vas a hablar de la sanación cuántica, pero también tu punto de vista sobre lo que es la sanación, o sea, la palabra, ¿cómo te resuena más? ¿Ok? Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que me comentas eso, porque yo también durante mucho tiempo he tenido conflicto con esa palabra, justamente por lo que tú acabas de decir. Es decir, si yo busco un proceso de sanación, significa que estoy enfermo. Y a veces no es que me sienta enfermo, siento que hay ciertos desequilibrios, pero yo no lo consideraría como que estoy enfermo como tal. De repente hay algún desorden en algo, pero enfermo, enfermo, no. Ahora, el tema de usar el término sanación, sobre todo para los que estamos como que en este mundo del espiritual, hay que usarlo con mucha responsabilidad.
Y yo creo, estoy seguro que tú también estás de acuerdo con esto que voy a comentar, que es que para mí, a modo personal, más que sanación, es decir, sanación no implica alusión a que estés enfermo, sino que alude a estar incompleto. Es decir, cuando yo me siento mal, cuando yo me siento desequilibrado, enfermo, negativo, deprimido, como sea, cuando yo me siento en un estado de ánimo negativo, lo único que está ocurriendo ahí es que hay una parte que me está faltando. Si me siento mal porque estoy solo, porque estoy soltero, porque no tengo novia, es porque me está faltando una novia. Si me siento mal porque porque me falta dinero, porque no cobré el salario de este mes y tal, me siento mal porque hay ausencia del dinero. Y si me siento mal también físicamente, de repente, no sé, me lastimé un dedo y es porque ahí hay ausencia de salud en ese dinero, en ese dinero, en esa parte Yo del también lo amo, cuerpo. Kima. Yo también amo a este hombre, porque lo que habla, o sea, y él habla espectacular. Ah, caray, qué buena noticia. Ok. Bueno, entonces se trata de que hay vacíos en estas áreas de nuestra vida y entonces sí, yo lo conceptualizo como que estoy enfermo. Ahora, no es que esté enfermo, es que estoy incompleto, es que allí en esa área está faltando algo. Por lo tanto, la sanación entonces sería un proceso de completación. Entonces, y fíjate que el término de sanación cuántica, que por eso tenemos que usarlo con mucha responsabilidad los que lo conocemos, implica justamente que la completación se puede lograr de forma cuántica. ¿Y a qué me refiero con que se logre de forma cuántica? Que las emociones no están sujetas ni al espacio ni al tiempo. Cuando yo me completo emocionalmente en esa área que tengo la carencia, ocurre el efecto inmediato, entonces ya se manifiesta. Siendo práctico, por ejemplo, en el momento en que de repente me sentía mal porque estoy solo, porque nadie me quiere, porque no tengo amigos, porque me siento abandonado en el mundo, cuando yo logro emocionalmente llenar ese vacío, ¿a través de qué? A través de amarme a mí mismo, porque finalmente todo reside ahí. Cuando me completo con el amor hacia mí mismo, ahora ese vacío emocional se llenó. Listo, ahora eso va a dar el clic para que se manifieste la compañía que yo estaba buscando. Y va a pasar algo súper genial, que las personas que te empiecen a acompañar también van a ser personas que se aman a sí mismas. Entonces ya no vas a seguir teniendo relaciones de dependencia, ya no van a ser relaciones de dependencia, sino relaciones de puro gusto, de puro placer, de puro amor, justamente porque estamos completos. Sí, eso mismo. Y ese día hablábamos justamente de esta parte, ¿verdad? Y yo decía, cuando las personas no están en tu frecuencia, ¿verdad? Imagínate que hay una persona, o sea, tú atraes a esa persona que tiene amor propio, pero tú no tienes, ¿verdad? Entonces ahí no va a existir una completación, como dices tú. Entonces esta persona va a tener o que acoplarse, ¿verdad? Trabajar en su amor propio, o ya no va a estar ¿sabes? En tu camino, ¿verdad? Se va de tu camino. ¿Por qué? Porque Exacto. ya, o sea, tú le estás enseñando, pero si no lo aprende, sale de tu proceso, porque tu proceso ya está completado, ¿sabes? Y lo que te vas a conseguir es personas que acoplen con tu frecuencia, con esa, Eh, sí, cuando tú vas desbloqueando, ¿verdad? Y subiendo los escalones, ahí es cuando tú vas completando tu alma, ¿verdad? Vas completando tu alma y dices, oye, finalmente acoplé con esta persona. ¿Por qué? Porque el proceso que tenía que llevar de amor propio, finalmente lo logré y llega otra persona que está como tú, a tu nivel. Si no, no va a estar ahí. Entonces, por eso hay muchas personas que también
han trabajado en su amor propio, pero siguen solas. Porque Total, total. exactamente, acoplar con esa otra persona tampoco es que no todas las personas, ahorita en este momento hay personas que están trabajando mucho en su amor propio, pero antes no. Antes era Eh, dependencia, ¿sabes? El apego emocional. Total. Fíjate que eso que dices es súper interesante porque también me deja me permite traer una de las más grandes enseñanzas que he tenido con respecto a ese tema justamente. Y es que, y esto también para las personas que nos están viendo, está súper completador, súper sanador. En el sentido de que cada vez que tú le das a alguien algo para lo que no está preparado, le va a parecer odioso. Por Ujú. ejemplo, tú le quieres dar amor a una persona y lo que obtienes como respuesta es molestia, le parece odioso, le parece fastidio y tal. ¿Por qué? Porque justamente esa persona no está preparado para eso que tú tienes que darle. Entonces, esto también nos invita a nosotros a saber respetar el proceso del otro. Y si esa persona no está preparada para eso, no trates de metértelo por los ojos. Simplemente no está preparado y le va a parecer odioso. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Cuando no estamos preparados para algo y recibimos eso, nos parece odioso, nos parece fastidioso, inclusive hasta nos intimida porque nos queda muy grande. Pero en la medida en la que nos vamos completando, Ujú. justamente, empezamos a saber dar y recibir y entendemos, como lo dice Alejandro Jodorowsky, que el dar y el recibir son la misma cosa. Eso mismo, son la misma cosa. Y ahí estaríamos acoplados. Y también, como dices tú, cuando ya estás eh, preparándote en el proceso, ¿verdad? Ya el proceso se hace un poco más corto, Carlos. ¿Sabes? Como que, ponte, comienza una relación, pero si la relación me tenía que dar tal aprendizaje, ¿verdad? Lo aprendí y ya, o sea, ya no es que estoy diciendo ya no me funciona esto, adiós, no, sino que ya, o sea, al entender que como son todos pactos, ¿verdad? Entonces, ya gracias por el aprendizaje, pero ya estoy preparado para subir otro peldaño, ¿verdad? Entonces, como que no sé si te pasa que las relaciones se vuelven como periodos más cortos y como que tú ya no tienes esa cosa de antes de decir, ay, no, estoy mal porque me dejó. No, ya tú sabes que fue de esa manera un aprendizaje, ¿verdad? Para ir haciendo la completación, como dices tú, esa sanación cuántica. Por aquí dijeron, Total. es así, Carlos, lo que comentas, la diferencia entre querer y amar, dice Kima. Ok, entonces, ok, sigue hablando, ahora sí. No, no, y total, que eso que tú comentas, llega un momento en que, como también estamos interpretando al personaje que tiene toda la vestidura y el currículum y todo esto, llega un momento en que decimos, ya va, esta es la parte en la que me toca ponerme triste. Esta es la parte en la que me toca deprimirme, pero no me siento triste, no me siento deprimido. ¿Qué está pasando? Y como que es como que el guión se alteró. Resulta que cuando nos ocurre eso, ha ocurrido justamente un salto cuántico, ha ocurrido ese efecto en el que te completaste emocionalmente y hubo una completación cuántica, o lo pudiéramos llamar también sanación cuántica, visto desde el punto de que la sanación, en los términos en los que estamos hablando, equivaldría a completarnos, completar esos aspectos de nuestra vida. Exactamente. No, no, esta parte me parece maravillosa porque la sanación cuántica, bueno, en todos los ámbitos, pero en el amor propio funcionaría buenísimo. O sea, la gente como que Totalmente. comenzaría a comprender el amor propio de otra manera, ¿sabes? Me parece Así fantástico. es que justamente hay algo de lo que de alguna forma también, no es que soy enemigo, pero mucho me choca, que es cuando se abusa
del concepto de amor propio, en todas estas nuevas doctrinas de crecimiento personal y tal, y motivación y todo esto, que me parece genial si a la gente le funciona. Sin embargo, a veces se abusa del concepto del positivismo, pura mentalidad positiva, piensa positivo, afirmaciones positivas, esto y lo otro, y la gente termina frustrada Sí. y termina con una cara de sonrisa, pero está llorando por dentro. Se ríe por fuera, pero llora por dentro. Y justamente la idea es que esto del amor propio, sepamos que esto del amor propio implica esa completación emocional. Y para estar completos emocionalmente hay que haber experimentado todas las emociones desde lo positivo y desde lo negativo. Así que no está nada mal que en el pasado hayamos tenido dolores, sufrimientos, angustias, tragedias. Eso estuvo genial porque es parte de la experiencia. Ahora, si lo empiezo a trabajar conscientemente desde la completación, voy a ser capaz de dejar de sufrir y entender que el dolor es pasajero. Yo puedo sentir dolor. Ahora, sufrir es que yo me quede apegado a lo que me causaba dolor. Entonces, si asumo con responsabilidad esto del amor propio, entenderé también que al final lo que yo quiero es reencontrarme. Y volvemos al mismo punto que me comentabas al principio. Me encontré otra vez, me conecté conmigo a través de que me permití comunicarme de forma íntima en estado de flujo con mi alma. Y eso es maravilloso. Entonces, implica también eso, que la completación, parte de la completación es la reconciliación, es reconciliarme. Pero reconciliarme con quién? Reconciliarme conmigo, reconciliarme con mi alma, con mi doble cuántico, con el inconsciente colectivo, el yo superior, Dios, como lo quieras llamar. En el fondo es lo mismo y somos nosotros. Eso mismo, somos nosotros. Dejar de ver que todo es como que afuera, ¿sabes? Todo está aquí adentro. Cuando comenzamos a ver eso, ya la vida es diferente. Se deja así, Exacto. no pegarse a ese dolor porque es pasajero, no es permanente. Eso mismo. Me encanta Her Experience SEO, porque es la que ha hecho bastantes intervenciones y eso me parece genial. Gracias por esos comentarios. Ella es Lau y Kima también es mi otra maestra que, bueno, siempre me están Oh, apoyando y dando soporte para todo. Así que, bueno, ellas siempre están ahí. tenemos Sí, a las maestras escuchando. son increíbles. Así que, no, que estén aquí apoyándome siempre es súper increíble. O sea, las amo mal. Qué genial, qué genial. Para mí es un honor que estén aquí entonces. Sí, sí. Gracias a ustedes, excelente envío. No, pero Carlos, te digo una cosa, yo estoy muy feliz de haber hecho este en vivo. ¿Quieres hablar de otra cosa? Bueno, mira, pudiéramos hablar de muchísimo más. Realmente hay muchísimo material, pero yo creo que idealmente vamos a hacer varios en vivo, porque, Sí, porque y las personas que nos están escuchando que lo sepan también. Vamos a estar haciendo varios en vivo, digo, sí. tocando mucho este tipo de temas. Y también entender que cuando la energía dice hasta aquí, es hasta aquí. No, vamos a tener otro en vivo para seguir hablando de todos estos aprendizajes, porque han sido parte de nuestros aprendizajes. Tal vez en el siguiente en vivo ya hablemos los dos de nuestras cosas, de nuestro despertar espiritual mutuo, Claro, pero yo quería que la gente conociera a Carlos porque es un chico increíble que su despertar espiritual tiene su proceso, ¿verdad? Como todos. Y a lo que ha llegado ahora, todo lo que está expresando es porque lo vivió en carne propia para podernos mostrar ahora lo que aprendió y lo que sigue aprendiendo en su día a día.
Por eso me siento muy feliz de que estés aquí en mi canal de Instagram. Y bueno, nada, vamos a seguir con estas conversaciones espirituales que son parte de mi Instagram, que hago con Kima, Genial. hago a veces con Lau. Y ahora, bueno, tú vas a ser parte de esas conversaciones y me siento muy Por afortunada supuesto que de sí. tenerte, en serio. Ay, no, vale. Muchísimas gracias. De verdad que el que está encantado soy yo. Y en muchos niveles, tanto por las personas que están conectadas, por las conversaciones que hemos tenido, como por la energía que sé que tú también la percibes que, o sea, está fluyendo de una forma genial. Entonces, con favor de esa energía también, que esto se haga masivo Sí, y bueno, sí. llegará a las personas, llegará también a las personas que tenga que llegar, pero súper encantado de conversar contigo. Para mí es un gusto, un placer, un honor estar compartiendo contigo y estar compartiendo además con tus maestros. Sí. que, No, y yo que también si hubiese, que conocer. Yo les dije, ustedes tienen que ver este en vivo porque tienen que conocer a este chico. si Y hubiese sabido que iban a estar viendo, me pongo todo nervioso. no te dije nada, yo dije, solo le voy diciendo cuando esté en el en vivo, pero me siento muy feliz, en serio. Y yo sé que vamos a seguir haciendo otros en vivo. Vamos a ver cuándo va a ser el otro y de qué va a ser. Eh, Total. y nada, o sea, hoy acaba aquí, gracias a las personas que estuvieron, obviamente. Para los próximos en vivo les estaremos diciendo, haremos otra publicidad. Y bueno, mil gracias, Carlitos, por todo. Eh, y nos estamos viendo, obviamente. Unas Gracias palabras. a ti, mi querido. Muchas gracias a ti, de verdad. Ha sido genial toda esta transmisión. Vuelvo y te lo repito, súper encantado. Y bueno, nada, amor infinito para ti, para las personas que están conectadas, para todos los que estamos conectando con esto, porque realmente creo que llegó el momento de despertar la tribu, que era algo que estábamos Sí, hablando en estos días. sí. Entonces, un gran abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que están conectadas y seguro que nos veremos muy pronto. Que tengan todos feliz noche, feliz día, feliz, donde sea que se encuentren, que sea el momento feliz. Sí, gracias, Carlitos. Cuídate mucho. Un abrazote. Hasta luego.